tórax, examen de mamas, latido apexiano, auscultación cardíaca, el R2 está aumentado, R4 en hipertrofia ventricular, signos de insuficiencia cardíaca derecha, R4 hay miocardiopatía dilatada con signos de insuficiencia cardíaca también, soplo sistólico en esclerosis o estenosis aórtica, soplo sistólico interescapular con diferencia de presión en un paciente joven puede encontrar, auscultación pulmonar, estertores crepitantes. ¿Por qué encontraría crépitos en un paciente? Sí, no hemos equivocado de parcial otra vez. Crépitos era de qué? De pulmones, ¿no? ¿Y qué tienen que ver los pulmones aquí? No se ve. Hipertensión pulmonar. Puede ser. Congestión. Por congestión. Si tengo congestión, pienso en una insuficiencia cardíaca. Y si tengo muchos crépitos, estoy disneico y tengo presión de 200, eso. Abdomen, inspección, búsqueda de latidos, pensando en qué latido en abdomen que estamos buscando. Aneurisma de aorta. Eso. Palpación renal, para ver si no hay ahí un gran riñón, un poliquito, no sé, podemos encontrar. Auscultación, soplos aórticos, soplo renal, soplo femoral. Extremidades, examen de pulso femoral, tibial, posterior y perio, auscultación de arteria femoral, presión arterial en miembros inferiores y busco si hay edemas. Y aquí puedo encontrarme algo. ¿Qué pasa si mi presión o mi pulso es fuerte en mis radiales y en mi femoral es débil? ¿En qué sospecho? Eso, una coartación de aorta, ¿no? En eso sospecho. Si en una parte de la aorta no sabe, una coartación de aorta. Examen neurológico. Hay que buscar secuelas de accidente cerebrovascular o hemorrágico. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Dos situaciones. ¿Es el isquémico o el hemorrágico? Isquémico es hemorrágico. Mucha sangre. Se rompió algo y sangró ahí en el cerebro. Cualquiera de las dos situaciones me va a dañar grupos neuronales, según dónde ha sido el evento. ¿Y cuál sería una secuela de eso? Secuela es algo que se quedó. ¿Cómo qué? Hemiplegia. Hemiplegia o hemiparesia puede ser. Problemas para hablar, no. Afasia, que no puede hablar. Eso, Wernicke y Broca, depende cuál. ¿Qué más? Hiperreflexia, clonus, el signo de Babinski que vamos a ver, con las hiperextensiones de los dedos del pie, afectación de los pares craneales, afasia, ya hemos dicho que es afasia. ¿Qué era afasia? No pueden hablar. Alteración de los campos visuales, pérdida de la fuerza muscular, trastornos cognitivos. Todo eso son secuelas de un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o sea hemorrágico. Otras formas de hipertensión arterial, emergencia hipertensiva. Hipertensión con repercusión de órganos diana. Aquí hay algo que no está tan bien explicado, creo. Sí, está. La crisis hipertensiva se clasifica en dos situaciones. Crisis hipertensiva significa que mi presión subió de golpe. Y esa presión al subir de golpe, estamos hablando de que presiones al subir por encima de 180, 120. Presiones muy altas. Tienen dos situaciones. Es una urgencia o una emergencia. ¿Cuál es la diferencia? Emergencia es algo que tengo que resolver inmediatamente. Urgencia no necesita una resolución inmediata. ¿Cuál es la diferencia? En la emergencia hipertensiva hay daño de órganos diana. En la urgencia no, solo tengo la presión alta. Yo tengo daños. ¿Quiénes son estos órganos diana? Cerebros, corazón y los riñones. Si tengo daño ahí, pues tengo que internar a mi paciente a terapia intensiva y bajar inmediatamente la presión arterial, porque está dañando esos órganos. Si es una urgencia hipertensiva, no necesito, pero sí tengo que bajar la presión, pero no de golpe, porque bajar la presión de golpe, ¿qué me puede provocar? Si yo le bajo de golpe la presión, más que el desmayo, puede dar por ahí. Va a ser vasoespasmo, el vaso sanguíneo.
Y si hago vasoespasmos, pues puedo provocar infartos, puedo provocar accidentes cerebrovasculares isquémicos, puedo provocar daños a causa de haber bajado de golpe la presión. No se baja de golpe, se baja en 24 horas. Y para eso le doy su tableta nomás y que vaya bajando la presión. Al día siguiente hago un control. Obviamente me hago el control aquí. En cambio, en la emergencia hipertensiva debo bajar la presión porque se me está destrozando un órgano diana y no voy a esperar que se destruya. Pues no, hay que bajar en 24 horas. No, ahí sí, pero es bajo monitorización en terapia intensiva porque tengo el riesgo del espasmo. Ya, eso. Emergencia hipertensiva, síndrome coronario agudo, detección de todo. Eclampsia, síndrome de HELP, eso es de ginecología. Hipertensión acelerada o maligna. En pacientes con hipertensión arterial mal controlada y de larga evolución, asociada a hemorragia, vasos retinianos, papiledema, hay alteración renal con proteinuria, hematuria, hiperreninemia, desarrollan esclerosis maligna, trastornos visuales, cefalea, insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares transitorios o definitivos, palidez, e incluso pueden desarrollar lo que es anemia hemolítica. Son pacientes mal controlados y que en muy poco tiempo empiezan a acelerar todo su daño. Más que todo vemos el daño renal. ¿Por qué tanto muestran ojos? Porque es importante que todos los pacientes hipertensos vayan al oftalmólogo. Porque muchos de estos daños, en primer lugar donde se ven, son en las arterias retinianas. Entonces es bueno que les haga un fondo de ojo también a tus pacientes. Porque a veces el paciente parece no tener nada y ahí vemos daños que seguramente están en el resto del cuerpo, pero no los vamos a poder ver. Hipertensión arterial secundaria. Ya hemos mencionado la hipertensión renovascular, por ejemplo, por aumento de la hiperreninemia, por estenosis de la arteria renal, es más común en el sexo femenino, es de inicio brusco, hay una fibrodisplasia de la arteria renal en varones, después de los 60 años puede ser por ateromatosis. Enfermedad renal crónica, ha disminuido el flujo renal, y hemos mencionado, hay disminución de la filtración glomerular, secundario puede ser a diabetes, glomerulonefritis o al riñón poliquístico. ¿Qué será un riñón poliquístico? Un riñón lleno de quistes. Y si hay quistes, esos quistes están ocupando un espacio que debía ser ocupado por los glomérulos renales. Por tanto, tengo menos glomérulos renales y por tanto va a caer mi función renal. Porque van creciendo esos quistes destruyendo a los glomérulos que deberían estar funcionando. Hiperaldosteronismo primario, aumento de la aldosterona que presenta debilidad muscular, parestesias por disminución del potasio, alcalosis metabólica y una relación alterada la ALT y la ALT. Feocromocitoma, ya hemos mencionado qué es. Estos pacientes, ¿cómo los vamos a diagnosticar? Tienen hipertensión paroxística. Significa que hay momentos donde están más hipertensos que otros. Aparte tienen sudoración por las catecolaminas, suelen ser taquicárdicos y ya hemos dicho por aumento de catecolaminas. Síndrome de Cushing por uso de glucocorticoides. Son pacientes que presentan una obesidad troncular. ¿Qué significa obesidad troncular? Son pacientes que son obesos del tronco y más bien las extremidades las tienen delgadas. Fases en luna llena, estrías vinosas. Han estado haciendo prácticas estos días. Hay una paciente con Cushing ahí. No está por Cushing, pero es evidente que tiene un Cushing. No sé, los que han ido a prácticas en el hospital. Amenorrea, ¿qué es amenorrea? Amenorrea. Aumento del cortisol en orina, otras endocrinopatías. Hipohiperaldosteronismo, hiperparatiroidismo, acromegalia. ¿Qué era la acromegalia? El aumento del impulso. ¿Y por qué se producía? Por la hormona de crecimiento. Aumento de la hormona de crecimiento. ¿Y por qué puede aumentar la hormona de crecimiento? ¿Qué nos hace sospechar? Tumor. Un tumor en hipófisis. ¿Qué más? Fármacos tóxicos como los fármacos que usan para... ya no me acuerdo. Es para evitar los embarazos, básicamente. Los AINES, los corticosteroides, simpáticos miméticos, ciclosporina, antidepresivos tricíclicos, anfetaminas, alcohol, cocaína, nicotina. Coartación aorta, en pacientes jóvenes hay asimetría de pulso, lo que hemos dicho, y soplo interescapular. Este es los pacientes con Piwik, que son obesos, con ronquidos, apneas nocturnas, somnolencia diurna. Síndrome de apnea del sueño, algo así, son SAUS, o sea, el Piwik.
Hipertensión arterial de bata blanca, que también ya hemos mencionado en la anterior clase. Son pacientes que están hipertensos justo cuando van al médico. ¿Pero por qué? Porque se asustan, tienen miedo y el susto hace que se le venga cortisol, catecolaminas y por tanto están hipertensos. Estos pacientes hay que hacerles mapa, porque muchos de estos no son hipertensos en realidad. ¿Qué era mapa? Medición ambulatoria de la presión arterial. Exactamente. Hipertensión arterial en el anciano. Eso ya les he dicho por qué. A ver, normalmente debería subir en los ancianos por la edad la sistólica por el aumento de la resistencia vascular, porque los vasos sanguíneos con la edad se van calcificando y se van endureciendo. Eso sí va a suceder. Pero cuando es exagerada esta situación, a veces no es que están hipertensos, sino que los estamos midiendo mal la presión. Y deberíamos hacer la maniobra de Osler. Hipertensión arterial en el embarazo. Hablamos de pacientes. Cuando hablamos del embarazo, estamos hablando de varias situaciones. Una, que la paciente no sea hipertensa y cuando se embaraza, justo aparece su hipertensión, termina el proceso de embarazo, desaparece la hipertensión, son pacientes que pueden desarrollar hipertensión posterior. O pacientes que ya eran hipertensas antes de estar embarazadas. Hipertensión gestacional es la que hemos mencionado, que es justo para el embarazo. Preeclampsia, eso ya es otra cosa. Aparte de hipertensión, hay proteinuria de más de 300 miligramos en 24 horas, hay edemas y los síntomas a partir del tercer trimestre y se resuelve después del parto, no inmediatamente después del parto, unas semanas después. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la preeclampsia? Cesárea. Hay que terminar el embarazo lo antes posible, no hace rato. Para eso, ¿qué se hace? Se usan corticoides para maduración fetal para intentar terminar el embarazo lo antes posible. Porque si no se termina el embarazo, ¿qué va a pasar? Pueden entrar a eclampsia. ¿Qué es la eclampsia? ¿La diferencia con la preeclampsia? Ya. ¿Qué más? Si las convulsiones van a dañar tanto al producto como a la mamá. ¿Qué más? Eclampsia, como ya nos he dicho, convulsiones de gran mal en las mujeres con preeclampsia. Hipertensión arterial resistente o refractaria. Son pacientes que a pesar de que les estén dando tratamiento, han asociado 3 fármacos, siguen hipertensos. Por ejemplo, le doy enalapril, le doy amlodipino, hidroclorotiazida y siguen hipertensos. He llegado a dosis máxima de los 3 y siguen hipertensos. A eso se refiere hipertensión arterial resistente o refractaria. Ahí hay que hacer directamente derivación a cardiología para que ajusten su tratamiento antihipertensivo. Pasamos a otro tema, que es el síndrome metabólico, que básicamente esto es un pequeño tema de media página. Definición. El sobrepeso se asocia con resistencia insulínica, hiperglicemia, dislipidemia, hipertensión y estados protrombóticos. ¿Qué son estados protrombóticos? Hablando aquí de daño endotelial, donde el paciente por ese daño endotelial está en un estado protrombótico. ¿Qué hace? Puede hacer coágulos. Tiene predisposición a hacer coágulos en varias partes del cuerpo. Y proinflamatorio. Todo eso se le llama síndrome metabólico. Entonces, ¿cómo nos imaginamos un paciente con síndrome metabólico? Un paciente con sobrepeso, con acantosis nígricas, con acrocordones, con la glicemia elevada, colesterol y triglicéridos altos. La resistencia a la insulina y la obesidad visceral son los factores patogénicos más conocidos. Panel de expertos en Programa Nacional de Educación del Colesterol sobre detección, evaluación y tratamiento de la hipercolesterolemia en adultos dice obesidad central. Esto pregunto en el examen. Ya les he preguntado antes, ya voy a preguntar. Perímetro de la cintura, más de 112 en el varón o más de 88 en la mujer. Esto nos va a llevar a síndrome metabólico. Triglicéridos de más de 150. Colesterol de menos de 40 mililitros en el varón, no, más de 40 en el varón y más de 50 en la mujer. Tensión arterial de más de 130, 185 y glicemia de más de 110 en ayunas. La historia clínica, vamos a ver, antecedentes familiares de obesidad, de diabetes y de hipertensión, hábitos alimenticios, actividad física si es que hay sedentarismo,
trastornos menstruales, síndrome de apnea o hipopnea en el sueño, el PIWIC, antecedentes de esteatosis. Esteatosis es hígado graso. Ahí necesitamos el masa corporal, peso, talla, perímetro de cintura, medición del tejido celular subcutáneo. Vemos la acantosis nigricans, los acrocordones y los xantomas o xantelasmas. Patologías asociadas: esteatosis hepática, incremento de las transaminasas, fibrosis, cirrosis hepática o hepatoma. En la obesidad mórbida y diabetes, 100% de estos pacientes tienen esteatosis hepática, 50% esteatohepatitis y 19% llegan a tener cirrosis. Síndrome de ovario poliquístico. 5 a 10% de las mujeres entre 20 a 40 años tienen esto. Y son mujeres infértiles que están en anovulación, que tienen hirsutismo. El hirsutismo los guía que puedan tener síndrome de ovario poliquístico. Acné. Son obesas y tienen 70% de estas pacientes resistencia a la insulina. ¿Qué significa que tengan resistencia a la insulina? Y eso significa que su glucosa va a tener tendencia a subir. ¿Por qué? No les falta insulina. Pueden tener incluso más insulina. Pero esta resistencia se ve más que todo en pacientes obesas. Entonces, es un paso antes de llegar a lo que es la diabetes. Incluso dentro de la diabetes hay lo que se llama la resistencia a la insulina como tal. Listo, hasta aquí nos olvidamos del choque. El choque. Bueno,